Buenos días, hermanos, a todos y a todas. Dios les bendiga. Y damos muchas gracias a Dios que nos concede estar otra vez aquí. Pero especialmente damos gracias a Dios por las personas que están con nosotros por primera, por segunda, por tercera, por cuarta o quinta ocasión, ¿verdad? Que nos encanta cuando viene la primera vez, pero más cuando regresan, ¿verdad que sí, iglesia? Aquí tenemos una primera vez a la... ¿Cómo se llamó? Ruth, ¿verdad? Muchas gracias, damos a Dios por su presencia y ojalá que haya más veces que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Nos daría mucho gusto, ¿verdad que sí, iglesia? Sí. Bueno, vamos entonces a tener este tiempo y la hermana de Huicho también, ya la hemos visto varias veces, gracias a Dios. Bueno, y si hay alguien más que llegó después, pues no le vimos, no le conocimos, pero bienvenida, bienvenido. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo en los últimos domingos y es al Dios no conocido. Vamos a la parte número 15. En realidad van 16 porque la 14 tuvo dos partes, ¿se acuerdan? La A y la B. Pero entonces vamos a la parte número 15, al Dios no conocido. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando Pablo llega a la ciudad de Grecia, se encuentra con que había muchos templos. Me imagino como Puebla, ¿no? Puebla, hay un templo en cada esquina casi. Y así él llegó y ve un templo, pero cada templo estaba dedicado a diferente Dios. Entonces era una multitud de dioses que tenían ellos, y por si se les hubiera pasado alguno, tenían un templo dedicado al Dios no conocido. Y ahí entraban y lo adoraban a ese Dios para no ofenderlo por si a alguno se les pasó. Bueno, nosotros debemos adorar a Dios y no vaya a ser que nos pase como a los griegos, que adoramos a un Dios y luego no lo conocemos a Dios como es. A Dios lo podemos conocer a través de su palabra, a través de la Biblia. Ahí Él nos revela cómo es Él. Y es lo que estamos haciendo, conociendo a Dios. Así que hoy vamos a conocer un aspecto más acerca de Dios. Miren, después de ser creados por Dios, Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén y allí ellos enfrentaron el problema que más afectaría el resto de sus vidas y el de sus descendientes. Ese problema era decidir quién decía la verdad. ¿Quién decía la verdad? Por una parte, Dios decía, eso está en Génesis capítulo 2, versículo 17 en la Biblia. Por un lado, Dios decía, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Verdad? Aquí está diciendo Dios una afirmación: no coman de este árbol porque si comen morirán. Eso es lo que dijo Dios. Pero por otro lado, Satanás, por medio de la serpiente que se aparece a Eva, él dice, y está en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Adán y Eva tenían que decidir quién decía la verdad, Dios o el diablo. Y ya sabemos la historia. Ellos decidieron creer que el diablo es el que decía la verdad y que Dios era mentiroso. Fíjense nada más. Decidieron que el diablo era el que decía la verdad y que Dios estaba mintiendo. Y ya saben las consecuencias que vinieron hasta el día de hoy. Estamos sufriendo las consecuencias del error que cometieron Adán y Eva al creer que era el diablo el que decía la verdad y Dios era un mentiroso. Así que, dicho lo anterior, quiero decirles también que este enfrentamiento entre la verdad y la mentira no solamente sucedió allá en la antigüedad en el huerto del Edén, sino ha seguido sucediendo ese enfrentamiento entre verdad y mentira
por todo lo largo de la historia de la humanidad, hasta llegar a nuestros días. Sigue el mismo enfrentamiento entre la verdad y la mentira. La verdad que viene de Dios, la mentira que viene de Satanás. Entonces, dicho esto, el aspecto que vamos a conocer de Dios y que siempre debemos recordar para no cometer el mismo pecado que cometieron Adán y Eva, es este: que Dios es verdadero. Dios es verdadero. Dios es verdadero. Dios se revela en la Biblia porque es a través de la cual conocemos cómo es Dios. En la Biblia se nos revela que Él es verdadero. Dios, el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas, cuando hablan siempre verdad. Empecemos con la primera persona. Números 23 y versículo 19. En la Biblia dice así: Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué será que dice esto? Dios no es hombre para que mienta. Una pregunta: ¿alguno de ustedes ha dicho una mentira alguna vez? ¿Ya ven por qué dice Dios no es hombre para que mienta? Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces Dios no es como nosotros. Dios no miente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 28 dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Ahí nos está expresando que lo que Dios dice, lo que Dios habla es verdad. Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de justicia. Bueno, Dios, todo lo que habla es verdad, dice. Ahora vamos con el Hijo. El Hijo, Dios en la persona de el Hijo. Juan capítulo 1, versículo 14. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo lleno de verdad. Juan capítulo 1 también, pero ahora el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. La verdad vino por medio de ¿quién? De Jesucristo, el Hijo. Una tercera, Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está diciendo: yo soy la verdad. Entonces el Hijo habla siempre la verdad, siempre verdad. Ahora el Espíritu Santo. Juan 14, versículo 17. Uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo, entre muchos que aparecen en la Biblia, es Espíritu de verdad. Este es un texto. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Es Espíritu de verdad. Juan 15, 26. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, ese es otro nombre que se le da al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Espíritu de verdad, el Consolador. Y finalmente Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 13, dice la Biblia así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad. Así que Dios es verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre hablan la verdad. Dios es verdadero. Y si Él es verdadero, hay algo que debemos recordar y que no se nos olvide. Por lo tanto, Dios aborrece, ¿qué cosa? La mentira. Dios aborrece la mentira. Y le voy a agregar, aborrece a los mentirosos. La mentira y a los mentirosos. Porque como Él es verdadero, Él ama la verdad, entonces odia la mentira y a los mentirosos. Vamos a ver, eso lo dice la Biblia. Proverbios 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Dios. Salmo capítulo 5, versículo 6 dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Fíjense con quién lo compara el mentiroso, con un sanguinario y engañador, que Dios los va a abominar. Y dice: destruirás a los que hablan mentira, los que practican la mentira como si fuera un deporte, ¿verdad? Y mienten de una manera no esporádica y de vez en cuando, sino continuamente. Entonces dice: destruirás a los que hablan la mentira. ¿Cómo los va a destruir Dios a los que hablan la mentira? El siguiente versículo nos lo dice. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo los va a destruir Dios? Echándolos al infierno. ¿A dónde van a dar los mentirosos? Al infierno. ¿Se fijaron? No se enojen conmigo, eso lo dijo Dios. Está en la Biblia. Yo solamente lo estoy leyendo de la Biblia. Y ustedes tienen ahí su Biblia, consúltenlo y vean que sí es verdad. Ahí en Apocalipsis 21, 8. Bueno, ¿quién está detrás de la mentira? ¿Quién está detrás de la mentira? ¿Por qué Dios aborrece tanto la mentira y va a echar al infierno a los que practican la mentira? Bueno, ya vimos que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan siempre la verdad, son promotores de la verdad. Pero ¿quién es el promotor de la mentira? ¿Quién está detrás de todas las mentiras? Bueno, ya en Génesis capítulo 3 acabamos de leer. ¿Quién fue el que dijo la primera mentira en la Biblia? El diablo. Cuando le dijo: no moriréis. ¿Se murieron Adán y Eva? Sí, se murieron, ¿verdad? ¿Y nos morimos sus descendientes? También. ¿Quién dijo la verdad? Dios. Dios. Bueno, pero no solamente allá en Génesis capítulo 3 se revela al diablo como promotor de la mentira, como el que inició la mentira, sino también Jesús confirma que quien está detrás de la mentira y de los mentirosos es el diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Son palabras de Jesús hablando con unas personas que lo rechazaron, que no quisieron creer en Él como el Hijo de Dios, como el Mesías, que daría su vida en sacrificio por nuestros pecados. Les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablándole a unos hombres, eran unos fariseos. Porque luego a veces la gente dice: todos somos hijos de Dios. Pues Jesús dijo que no. Dios dijo que los que lo rechazaban eran hijos del
diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿En quién? En el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se fijaron? Padre de mentira. Eso lo dijo Jesús. Él es mentiroso. Cuando el diablo habla, dice puras mentiras, porque él de suyo habla mentiras y es padre de la mentira. El patrocinador de todas las mentiras es el diablo. De manera que cada vez que se enfrenta la verdad con la mentira, en realidad es un enfrentamiento entre la palabra de Dios y la palabra del diablo. La palabra de Dios y la palabra del diablo. Así como ocurrió en el huerto del Edén. Dios diciendo: no comas de ese árbol, porque el día que de él comiereis morirás. Y el diablo diciendo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, después de esto pasamos al punto siguiente: formas de mentir. Formas de mentir. Quiero decirles algunas maneras en que podemos decir mentiras. Quizá a veces no somos conscientes y estamos diciendo mentiras sin estar consciente de que eso es mentira. Es una forma de mentir. Pero antes de decir las formas en que podemos mentir, y puede haber más de las que yo pongo aquí, quiero recalcarles que no tomemos a la ligera el decir mentiras. No tomemos a la ligera el decir mentiras. En nuestra cultura como mexicanos es bien común en el pueblo mexicano decir mentiras. De manera que cuando alguien le dice: ay, qué mentiroso eres, ni siquiera se ofende. Díganle: qué gordo te ves o qué gorda te ves. Pero díganle: oye, qué mentiroso. Sí, no pasa nada. ¿Verdad que sí? Porque nuestro pueblo acostumbra mucho decir mentiras. En los pueblos sajones que hablan el inglés, díganle liar, y es un insulto muy grande decirle mentiroso. Pero no tomemos a la mentira, a la ligera decir mentiras. Es un pecado abominable, como ya lo leímos, para Dios. Y los mentirosos van a ir a dar al infierno. Así que cuidémonos de hablar la verdad. Hablar siempre la verdad. Somos hijos de Dios y Dios es verdadero, no es un mentiroso. Y los que son mentirosos, su padre es ¿quién? El diablo, no Dios, el diablo. Bueno, dicho esto, entonces, si alguien practica la mentira, como dice 1 Juan 3:9, no es hijo de Dios y por lo tanto no es salvo. No es salvo, le espera el infierno. Vamos a ver algunas formas de mentir entonces. La primera de ellas es afirmar algo que es falso. Es lo clásico que entendemos por mentira. Cuando una persona afirma algo que sabe que no es verdad, está diciendo una mentira. ¿Verdad? Cuando alguien afirma algo que sabe que no es verdad, pero él dice que sí es verdad, está diciendo una mentira. Esa es la manera que todo mundo entiende que es una mentira. Pero a veces no nos damos cuenta. Y hasta los niños desde chiquitos son mentirosos. Un niño, por ejemplo, va caminando, se descuida y tumba un vaso de vidrio, se cae al suelo, se rompe, crash. Llega la mamá o el papá: ¿quién rompió ese vaso? Y el niño: yo no fui. ¿Verdad que sí? Yo no fui, fue mi hermano. Mentira. Ya desde chiquito está diciendo mentiras. Y el adulto igual.
Oye, ¿quién hizo eso? Yo no fui. No, yo no, quién sabe quién habrá sido. Yo no, y si fue, sí fue, ¿verdad? Cuando alguien dice, fíjate que yo me levanté temprano, fui a la esquina a esperar al autobús y se tardó más de 1 hora en pasar y por eso llegué tarde. Mentira. Se quedó dormido, se paró bien tarde, se levantó apresuradamente, se arregló, fue a la esquina, pasó en 5 minutos el autobús y llegó, pero llegó tarde. Pero no fue porque el autobús se tardó 1 hora, sino porque él se quedó dormido y llegó tarde. Son mentiras. ¿Qué caso tiene decir esas mentiras? Llegué tarde a la iglesia, al culto, porque no pasaba el autobús. Levántate más temprano, arréglate más temprano y ponte en la esquina más temprano. ¿Qué caso tiene decir mentiras? Cuidado, las mentiras son abominación a Jehová. También, cuando alguien dice, oye, préstame tanto y el próximo lunes te lo pago, sin falta, y llega el lunes y no paga. Mentira. ¿Para qué decir mentiras? ¿Les ha pasado eso? Que les pidan prestado y no les pagaron el día que les iban a pagar. ¿O ustedes lo han hecho? Pues ya paguen. No prolonguen más la mentira. O una muy clásica. Ven a una persona así un poquito tristona o algo. ¿Cómo te sientes? Bien. Mentira, se siente mal. ¿Pero por qué dice bien? Está mintiendo. Oye, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Clásico, ¿verdad? Está la señora con una cara así. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. Mentira. Sí le pasa, tiene algo. Pero está mintiendo al decir nada. ¿Sí o no está diciendo una mentira? Es mentira. O cuando dice, yo ya perdoné a la persona esa que me ofendió. Mentira, no la ha perdonado. No le puede hablar, no lo saluda, yo ya perdoné. ¿Cuál perdoné? Ni que nada, mentira. O esa que acostumbran los cristianos. Está un cristiano que está bien malo, le duele por acá, por allá, anda enfermo. Oye, ¿cómo estás? Bendecido. Mentira. Oye, ¿estás enfermo? No, no lo declaro eso. Mentiroso. Sí está enfermo. Yo estoy sano en el nombre del Señor. No es cierto, mentiroso, está enfermo. Mentira. Y la mentira es abominación a Dios. Se está haciendo abominación a Dios al decir, no, yo estoy sano, no estoy enfermo. Bueno, esa es una manera de mentir, afirmar algo que es falso. Otra manera, mezclar parte de verdad con parte de mentira. Esto es clásico. Para que se crea una mentira, se la envuelve en verdad, ¿no? Se dice un montón de cosas que sí son verdad y dentro de esas por ahí le echan una mentira para que la gente crea que lo que dice es verdad. Oye, tú estabas ahí cuando esa persona hizo aquella cosa mala. Ah, sí, yo estaba allí, sí, yo estaba ese día, esa hora, estaba ahí sentado, comiendo, y yo vi que una persona, oye, todo eso es verdad. Y luego, pero ¿quién fue? ¿No sabes? Ah, fíjate que no tenía los lentes puestos y yo veo bien borroso así, no le vi en la cara. Mentira. Dijo muchas verdades, pero al último dice una mentira. Imagínese un vaso con agua limpia, pura, potable, y ahí le pone unas cucharaditas de agua de excusado. Ahora tómesela. ¿Se la toma? No, ¿verdad? Está inmunda. Así son cuando mezclamos la verdad con un poquito de cucharadita de mentira. Se vuelve inmunda todas las cosas. Otra manera de mentir es
la especular. ¿Qué es especular? Es suponer algo. Es suponer, es cuando afirmamos que algo es verdadero cuando realmente lo estamos suponiendo. Miren los libros hoy día, antes me acuerdo, yo leía un libro por ahí y decía, se cree que esto es así y es así, se piensa que esto es así y es así. Está bien. Hoy día los libros mentirosos dicen, se sabe que, mentira, no se sabe. Se cree, se piensa, se especula que. Se sabe que en las mitocondrias hay un proceso que quién sabe. No, hombre, no inventes. Se piensa, se cree. Se sabe que la electricidad es un flujo de electrones. Un electrón se brinca de un átomo al siguiente. ¿Se sabe? No se sabe. La especulación es una forma de mentir cuando se afirma algo que simplemente es una suposición. Voy a poner un ejemplo. Y esto ocurrió. Una esposa de una persona que tenía problemas con la bebida, con el alcohol, va con un diácono de la iglesia y le dice, hermano, no aparece mi esposo, salió de la casa y no ha regresado, yo creo que ha de estar borracho por ahí en alguna cantina metido. ¿Me hace favor de buscarlo? Usted que es hombre puede entrar a las cantinas y buscarlo. Sí, cómo no, y ahí va el hermano. Y bueno, más o menos como qué cantina es la que acostumbra. No, pues yo pienso que ha de estar en aquella, a ver, díganme el nombre de una cantina por ahí. ¿No lo saben? Mentira. ¿El qué? ¿El qué, sábado? El Tarro de Oro, bueno, la cantina, el Tarro de Oro. ¿Y esa dónde está, hermano? En el centro de Tampico, bueno. Pues que en el Tarro de Oro ahí está. Pues ahí va el hermano diácono de la iglesia, predicador en la iglesia. Llega a la cantina y se mete a buscar y ahí está el señor, el esposo, todo borracho. Lo toma, lo agarra y se lo lleva de regreso a su casa. Pero por ahí una hermanita lo vio al hermano. Ese hermano diácono que predica es un hipócrita, porque yo lo vi que estaba frente a una cantina y se metió ahí seguramente para tomarse unos tragos y emborracharse con sus amigotes del mundo. Eso se llama especular. ¿Sí o no? Ella lo vio al hermano que se metió a la cantina, pero no sabe por qué entró a la cantina. Y ya lo demás lo especuló, o sea, supuso que entró para emborracharse también, porque ¿a qué va la gente a una cantina? Pues a embriagarse. Pero él no iba a embriagarse, iba a andar buscando al esposo de una hermana de la iglesia que no lo encontraba. Ese pecado es especular. Afirmar como cierto algo que es una suposición nada más. Suposición, especular. Otra forma de mentir es ocultar la verdad. Ocultar la verdad es clásico, ¿verdad? Es mentir. Que no sepa mi esposa que me llegó este retroactivo de 3 meses para acá porque, no va a querer que compre esto y compre el otro. Está ocultando, eso es una forma de mentir. Y la señora, que no sepa mi marido que el otro día, ayer que estaba lloviendo bien fuerte, estaba yo parado en la esquina esperando el autobús y en eso pasó mi vecino en su coche y me dijo, súbase vecina, ya no se esté mojando, vamos, yo vivo al lado de su casa, lo llevo. Y se subió, que no sepa que me subí con el vecino en el carro porque es bien celoso. No. Ocultar la verdad es mentira. Al rato
el esposo se entera de que se subió en el carro con el vecino, ¿y para qué quieren? Terrible problema se arma. En lugar de que le dijera, ¿sabes qué, mi amor? Te quiero platicar esto, mira, pasó así y así y así. Bueno, está bien, pero mucho cuidadito, no lo andes haciendo mucho. Y ya no pasa nada. Y ya no pasa nada, pero ocultar la verdad puede provocar peores problemas, desastres. Y es una forma de mentir. La quinta manera de mentir, repetir un chisme. Ay, eso cómo se usa, ¿verdad? Ya supiste, fulanito de tal tiene un amante. No me digas, sí, es fulanita, mira, anda con ella y la. Oye, ¿tú lo viste? No, pero me lo contaron. Estás repitiendo algo que tú no sabes si es cierto o es una calumnia. Es una forma de mentir. Puedes estar mintiendo. ¿Qué tal si esa persona que te lo contó, se lo contó a otra persona que a su vez era mentira lo que levantó? Y tú lo andas repitiendo. Así es como suceden las mentiras en internet, que le llaman fake news, ¿verdad? Noticias falsas. Alguien por ahí da a conocer una mentira. No, pues que están asaltando en tal lugar, no pases por allí, ¿no? O hay una balacera en tal parte, y se le reenvía al otro, y el otro se lo reenvía al otro, y el otro dice, se hace el argüende, y nunca hubo balacera en ninguna parte. La gente repite información que no le consta. Se la cree y la repite. Sucede mucho en el medio político. En el medio político, cuando quieren desacreditar, cuando quieren hacer a un lado a un contrincante político, le levantan una calumnia. Y los medios de comunicación, la televisión, el periódico, siguen con esa calumnia. No, pues que el tal persona es un corrupto que robó, que se quedó con acá, que hizo un contrato de no sé qué, y se hace todo el argüende, y esa persona queda desacreditada y hecha a un lado. Y ahí estamos nosotros repitiendo, ¿ya supiste que el diputado fulano tal? No, hombre, es un corrupto ladrón, es un esto y un lo otro y aquello. Espérate, ¿te consta? ¿Tú sabes que realmente él robó, hizo eso? ¿Tú lo viste? ¿Tú tienes pruebas? No, pero lo dice en la televisión. ¿Y cómo sabes si no es una calumnia que le levantaron? Ahorita está una mujer en la cárcel, ya saben quién. Yo no sé si sea verdad o sea una calumnia que le levantaron. Por eso no la puedo acusar. Qué barbaridad, esa mujer es una ratera, es una corrupta. No sé, no me consta. ¿A ustedes sí les consta? ¿Verdad que no? Entonces no podemos estar diciendo eso, no nos consta. Y en el medio político hay muchísimo uso de las calumnias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar diciendo una mentira. Una forma de mentir es repetir un chisme. Una última, sexta, la lisonja. ¿Qué es la lisonja? Dice el diccionario, alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Una alabanza exagerada, generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Eso también es una forma de mentir. Oh, qué barbaridad, jefe, usted qué bien hace las cosas. Oh, es usted maravilloso, qué inteligente, y por dentro uno siente que no es cierto, pero se lo está diciendo, ¿verdad? Mintiendo. Lisonja. Bueno, vamos a ir a la Biblia, un caso en donde podemos ver algunas de estas formas de mentir, ¿sí? Así que le puse yo la verdad frente a la mentira, y esto está basado en Hechos. Si quieren ver en su Biblia,
de los capítulos 21 al capítulo 24 del libro de Hechos, el Nuevo Testamento, Hechos 21 al 24. Primero, al terminar su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, ya que terminó, llega a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, donde está el templo de Jerusalén. Y él va allí al templo a adorar a Dios, a presentar su adoración, a presentar su ofrenda. Va Pablo. Y estando allí adorando en el templo, llegan unos judíos que venían de Asia. Ya ven que Pablo anduvo predicando y formando iglesias en Asia. Entonces llegan estos judíos y que sabían de Pablo y que además ellos estaban en contra de la predicación del evangelio. Cuando llegan a Jerusalén y van al templo y ven a Pablo, ese Pablo que estaba formando iglesias allá en Asia, inmediatamente se enojan, se molestan y alborotan a la gente y arman un motín en contra de Pablo, que no estaba haciendo nada malo, sino simplemente estaba como ustedes están ahorita en el templo adorando a Dios. Dice Hechos capítulo 21, versículos 27 y luego me brinco 30 al 32. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron. ¿Quiénes alborotaron? Los judíos. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Me brinco al versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. O sea, esa gente, esos judíos de Asia alborotaron al pueblo, se fueron contra Pablo, lo agarraron violentamente, lo sacaron del templo, cerraron las puertas y procurando ellos, ¿qué cosa? Matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía, o sea, al romano, al jefe ahí de la policía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Le estaban poniendo una paliza para matarlo. Pero se entera la autoridad y va con sus soldados y disuelve la turba y rescata a Pablo. Ya que lo rescata, pues se lo lleva a la fortaleza que estaba allí en Jerusalén, y allí escucha las acusaciones que había en contra de Pablo, los que lo acusaban, y también escucha a Pablo, que era el acusado. Después de eso, este tribuno, que se llamaba Lisias, por cierto, él se da cuenta realmente que Pablo es inocente. Pero en vez de dejarlo en libertad, como políticamente no le convenía dejarlo en libertad, declararlo inocente y dejarlo en libertad, entonces lo deja allí, en la cárcel. Cualquier parecido con nuestro tiempo es pura coincidencia. Políticamente le conviene que esté en la cárcel cierta persona, y aunque es inocente, pues ahí la dejan. Lo deja y después lo hace que sea trasladado a otra ciudad que se llama Cesarea. Se lo manda al gobernador de aquel lugar que se llama Félix. Y allí, en esa nueva ciudad donde está el gobernador Félix, es donde vamos a ver el enfrentamiento entre la verdad y la mentira. Empecemos por las mentiras. Hechos capítulo 24, versículos del 1 al 9. Entonces estamos en Cesarea. El gobernador Félix. Hagan de cuenta que aquí hubiera habido el tumulto y el presidente municipal, a la persona que iban a linchar, mejor la manda a Victoria ya con cabeza de vaca para que ya lo juzgue. Gobernador. Bueno, pues ahí van. Vamos a ver. Versículos 1 y 2 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. En otra versión de la Biblia, en lugar de orador, dice abogado.
abogado, quiere decir que era un licenciado por ahí en Derecho, al que contrataron para que les ayudara legalmente para acusar a Pablo y que lo encontraran culpable. Bueno, este abogado u orador se llama Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, vamos a empezar a ver las mentiras que dice Tértulo, este abogado de derechueco. Primera mentira, la lisonja. ¿Se acuerdan que la lisonja es una forma de mentir? Versículo número 2, la parte B al 4. Como debido a ti gozamos de gran paz, fíjense para que sepan cómo hacer una lisonja por ahí, si se ven en un caso de juzgado. Pero es pecado, Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. ¡Asa mecha! ¿Cómo ven? Lisonja tras lisonja tras lisonja, ¿verdad? Vamos a analizar la primera. Debido a ti gozamos de gran paz. Mentira. Este gobernador Félix, dice la historia secular, fue un gobernador que se caracterizó por su crueldad y su brutalidad en el trato del pueblo. Por eso es que había continuas insurrecciones de judíos en contra del gobernador Félix. No había paz, al contrario. Pero él dice, gracias a ti gozamos de gran paz. Mentira, era una lisonja. Muchas cosas son bien gobernadas en tu pueblo por tu prudencia. En otra versión de la Biblia dice, gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. Mentira. Ni el emperador romano ni el gobernador Félix habían hecho reformas o cosas para favorecer a los judíos. Al contrario, habían hecho reformas para favorecer a los romanos. Entonces esta es una adulación o lisonja más, es una mentira. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Donde quiera que tú vas te recibimos bien contentos, bien agradecidos, señor gobernador. Gracias por... No, mentira. No había un solo judío que tuviera gratitud hacia este hombre que era muy cruel con la gente. No había gratitud en el pueblo, pero él está diciendo, te recibimos con toda gratitud. Oh, excelentísimo Félix, oh, eres más que excelente, es excelentísimo. Mentira, era simplemente algo para ganar su favor, para que les diera la razón a ellos, que le llama con este título. Por último dice, te ruego nos oigas brevemente conforme a tu equidad. En otra versión dice, le ruego que con la bondad que lo caracteriza. No, mentira, Félix no era ni bondadoso ni era justo. Era un hombre cruel y un corrupto. Parece que las cosas no han cambiado después de 2000 años. Dejan en la cárcel a quien no conviene dejarlo libre porque no conviene políticamente. Y los jueces muchas veces están buscando algo. Miren, el versículo 26 dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Les ha tocado por ahí algún agente de tránsito? Oiga, caballero, ¿usted se apellida? A mí me tocó una vez. ¿Usted se apellida González? No, hombre, somos de la familia, yo también soy González. ¿Cómo ve? ¿Cómo podemos arreglar esto? Mire, todavía no levanto la infracción, todavía no le pongo nada.
Así este Félix hacía venir a Pablo y hablaba con él, le insinuaba y lo regresaba a la cárcel. Y luego lo volvía a hablar. ¿Qué quería? Dinero. Y pagándole lo dejaba libre. Entonces, ¿era un buen hombre este Félix? No, era un corrupto. Un gobernante corrupto. Nada de qué equidad, ni qué bondad, ni nada de eso. Pura lisonja, pura lisonja. Y después de estas lisonjas que eran mentiras, empieza ahora la mentira número 2, falso testimonio. Dice el versículo 5, porque hemos hallado, y yo dijera, no sé si ustedes se acuerdan, hace mucho cuando pasaba unos comerciales del llanero solitario, Kimosabi, hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones, o sea, de alborotos, de desórdenes, entre judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Esto que está diciendo aquí Tértulo es mentira. Primero, mentira. Tértulo no había estado allí cuando ocurrieron los hechos. Es más, ni el sacerdote Ananías ni los ancianos habían estado allí. ¿Quiénes fueron los que hicieron todo el relajo? Unos judíos que venían de Asia, y esos judíos no estaban allí, estaban otros. Pero dice, nosotros mangos, mentiroso. Ellos no lo hallaron. Además no era promotor de sediciones. Los alborotadores, los que hicieron todo el desorden fueron los judíos, no fue Pablo. Ellos fueron los que alborotaron a la gente y los amotinaron para que fueran en contra de Pablo y lo golpearan hasta matarlo. ¿Cómo me recuerda lo que ha pasado en nuestro país muchas veces ya? Que de repente ven a unas personas por ahí en el pueblo desconocidas, vienen a secuestrar a nuestros hijos, ahora vamos contra ellos, y pum, y los linchan y los queman. Y después resulta que eran empleados del INEGI que iban a levantar un censo. Sí pasó eso. Pero la gente la alborotan y todo el pueblo se alborota y empiezan y ya en la bola llega la policía. ¿Y a quién acusan de la muerte de esas personas? Pues a nadie. Es lo que ellos querían hacer, alborotaron al pueblo, matarlo para que después los romanos dijeran, pues ¿a quién metemos a la cárcel? Si fueron muchos, no, pues ahí muere, hay que quede. Entonces mentira, ni lo hallaron ellos porque ellos no estaban ahí, ni tampoco es cierto que Pablo había provocado un alboroto en la ciudad, fueron ellos los que provocaron el alboroto. Falso testimonio. Otra mentira, número 3, la especulación. Dice versículo 6, la parte A, intentó profanar el templo. Una especulación. ¿Por qué decían que intentó? Bueno, vamos a irnos al antecedente. Nos regresamos a Hechos 21, porque el otro era Hechos 24. En Hechos 21, versículos 28 y 29 dice, los judíos que habían reconocido a Pablo, los judíos que venían de Asia, dicen esto: este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos, plural. ¿No les ha tocado que a veces la gente, oye, ya sabe lo que andan diciendo? A ver, ¿quiénes son los que andan diciendo? No, pues Juan. Entonces no andan, nomás es uno el que anda diciendo. Pero así decimos, ¿verdad? No es que andan diciendo. No, nomás eres tú. O nomás es otro y ya. Como si fueran muchos los que andan diciendo. Aquí también dice, anda metiendo a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque, fíjense la especulación, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. Este Trófimo era griego, era gentil, de Éfeso, a quien pensaban, especulaban que Pablo había metido en el templo. ¿Lo habían visto a Trófimo en el templo? No.
pensaban que había entrado al templo con Pablo. El que entró fue Pablo. Pero es que en la ciudad habían visto a Pablo que iba acompañado de Trófimo, que era un gentil. Andaba con él, y entonces de repente Pablo va al templo y dicen, segurito que entró también Trófimo con él. Y los gentiles no debían entrar al templo, se consideraba una profanación, solamente los judíos podían entrar al templo. Así que fue una especulación, una cosa que no era cierta, una cosa falsa. ¿Sí me entendieron bien? Y además era uno nada más. Y acá dice que metido a griegos, ¿a cuántos? Si nomás era uno. Suponiendo que lo hubiera metido, nomás hubiera sido uno. Pero no lo metió. Ellos especularon que habían metido a Trófimo junto con él. Mentira número 4, otro falso testimonio. Versículo 6b. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Mentira, no querían juzgarlo. ¿Qué querían hacer? Matarlo. No lo agarraron para llevarlo a un juicio, no, llevaron para matarlo. Lo sacaron del templo para matarlo a golpes. Mentira. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno. Aquí dice la cita donde ellos querían, ¿qué? Matarle. Y la quinta mentira, invertir los hechos. Invertir los hechos. Miren lo que dicen ahora. Versículo 7. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. ¿Quién estaba haciendo la violencia? Ellos. Ahora le están echando la culpa al tribuno. Ahora el alborotador, el sedicioso, el que está creando la violencia es el tribuno. Ya ni Pablo ni ellos, es el tribuno el que creó la violencia. Mentira. Él como autoridad, su deber era rescatar a la persona que querían linchar y averiguar si era cierto la razón por la que lo querían linchar. ¿Cómo me recuerda nuestro tiempo el día de hoy? Se invierten los hechos. Los delincuentes invierten los hechos para culpar a las autoridades. Está un grupo de policías, ¿cómo les llaman en México? En la Ciudad de México les llaman, ¿dónde? Bueno, tiene un nombre. Granaderos. Los ponen ahí formaditos, formando una valla para proteger un edificio público, ¿verdad? Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, inventemos. Y están los manifestantes allá. Se manifiestan porque, no sé, el aire está al tiempo. Pues sí, por cualquier tarugada se andan manifestando. Y luego se vienen contra los policías que están ahí haciendo guardia nada más, y primero les empiezan a insultar con palabras groseras, maldiciones, y después les empiezan a aventar de pedradas y sacan palos para golpearlo y se les van encima. Entonces los granaderos sacan sus toletes, sus escudos y les tiran gas lacrimógeno y pum, a repartir golpes. ¿Qué dicen las noticias y qué dicen los manifestantes? Nos reprimieron, ¿sí o no? Represión del gobierno. No fue represión. Simplemente se estaban defendiendo ellos del ataque de los manifestantes que se fueron en contra de ellos. Invierten la verdad, invierten las cosas. Ellos fueron los que atacaron, no los policías los atacaron a ellos. Igual están aquí diciendo, pero vino tribuno Lisias y con violencia nos lo quitó. Nosotros le íbamos a juzgar, no le íbamos a hacer nada malo, no le estábamos haciendo ninguna cosa mala, íbamos a hacer un juicio para ver cómo estaba. Y viene él y nos, con violencia, represión del gobierno, y nos lo quitaron. Mentira.
Bueno, ¿dónde voy? Ahora vamos a la verdad. Ahora la parte que habla Pablo. Hechos 24, 10 al 25. Aquello fue mentira, ahora viene y toma la palabra Pablo. En este juicio, Félix es el juez, Pablo el acusado y además su propio abogado. Y Tértulo es el fiscal acusador. ¿Qué dice Pablo? Miren, primero quiero notar que no hay lisonja. Versículo 10 dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Es todo. No dice, como yo sé que tú eres muy justo. No, está diciendo, dice que tiene muchos años de juez nada más. No dice que sea un juez justo. Como yo sé que tú eres incorruptible, como yo sé que tú eres y además guapo. No, nada más le dice, tú tienes tantos años, entonces voy a hacer mi defensa, se acabó. Y empieza diciendo en el 11, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Por qué menciona esto? Porque era muy poquito tiempo, acababa de llegar a Jerusalén. ¿Cómo crees que voy a formar un grupo para alborotar a la gente y armar una revuelta ahí? Si voy llegando apenas voy llegando, tengo poquito tiempo. El 12, no me hallaron disputando con ninguno. Él estaba adorando en el templo nada más, así como ustedes están ahorita. No me hallaron disputando ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Se niega que él haya sido un alborotador, un sedicioso. 17, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Ese es a lo que vine y eso es lo que estaba haciendo. Ahora versículos 18 y 19, este está muy bueno. Unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme. Fíjense bien, estos son los que hallaron a Pablo y lo vieron en el templo quietecito adorando a Dios. Pero como ellos sabían que Pablo era el que predicaba el evangelio allá en Asia, por eso dijeron, este es él, vamos contra él, y se alborotaron y hicieron un motín. Pero él no estaba alborotando a nadie ni formando grupos sediciosos, nada. Dice, esos judíos que me hallaron, ellos sí lo hallaron. ¿Se acuerdan cómo dijeron, cómo dijo Tértulo? Hemos hallado a este hombre. No, ellos no lo hallaron. Los que lo hallaron fue estos judíos de Asia. Dice, ellos son los que deberían estar aquí para acusarme. Miren, imagínense un juicio. Está la persona que se supone o se le está queriendo imputar un delito. Y entonces el fiscal llama, ven para acá, Damaris, ven. Y ahí viene Damaris. Sí, oye, ¿tú conoces de este delito que cometió alguien? Sí. ¿Está aquí presente la persona que cometió ese delito? Sí. ¿Dónde está? Iba a señalar acá, pero mejor acá. Ahí está sentado. ¿Es él? Sí. ¿Qué hizo? No, pues sacó un puñal y se lo encajó a su vecino y luego después de eso le cortó la cabeza y le hizo que caray. Ok, correcto. Entonces ya se siente el fiscal y ahora se para el abogado. Dice, a ver, Damaris, así que él es la persona que cometió el crimen. Sí. Y el crimen que cometió fue que apuñaló a una persona y lo descabezó y que sí. ¿Tú lo viste? No. ¿Tú estabas allí? No. Entonces, no, pero me lo contaron. ¿Vale ese testimonio? ¿Vale? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Quién debe atestiguar? Una persona que fue testiga de los hechos. Los testigos de los hechos fueron estos judíos de Asia. Tértulo no fue testigo, Ananías el sumo sacerdote no fue testigo, los ancianos de Jerusalén no fueron testigos. Los que fueron testigos son ellos, y dice Pablo, ellos son los que deberían estar aquí, no estos que no vieron nada, acusándome. ¿Ya me expliqué?
Era totalmente ilegal, incorrecto. Bueno, pues así le dejamos. Ahora vamos al presente, porque ya vamos a terminar. La mentira del diablo: seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, que fue la que le dijo a Adán y a Eva. Todavía en el presente el hombre se sigue creyendo esta mentira. El diablo le dijo a Adán y a Eva: no, si comen de ese fruto seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y se la creyeron y se fue toda la ruina. Pues el día de hoy los hombres y las mujeres en el tiempo presente, el año 2019, siguen creyendo esa mentira, que el hombre ahora sabe la diferencia entre el bien y el mal, que sabe lo que es bueno y lo que es malo, y eso es una mentira. El hombre no puede discernir lo que es bueno y lo que es malo, y lo estamos viendo. Estamos viendo en nuestro tiempo, como también ha ocurrido en otros tiempos, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y cuidado se nos ocurra negarles aquello que el mundo está diciendo que es bueno, porque nos tachan de intolerantes, de personas negativas, de personas perversas que son un daño para la sociedad. Pero ¿cómo tú estás negando estos derechos humanos y quién sabe qué y no sé qué cuánto? Porque a lo malo le están diciendo bueno. Y hay de aquel que les diga: no, eso está mal. Es un intolerante. ¿No es cierto? Porque el hombre cree que sabe el bien y el mal, y no es cierto. No sabe distinguir entre el bien y el mal. Por eso estamos como estamos el día de hoy. De manera que hoy día tenemos una gran batalla entre la verdad y la mentira. La verdad que proviene de Dios, la mentira que proviene de Satanás. La verdad que es defendida, desgraciadamente, solo por unos pocos, unos poquísimos cristianos genuinos que defienden la verdad, verdad que proviene de Dios. Mientras que la mentira que proviene de Satanás, proviene del diablo, es apoyada y patrocinada por hombres ricos, poderosos, por instituciones internacionales como la ONU, la OEA y cosas así, por políticos poderosos y por los medios de información masiva que ellos controlan o los amenazan para que digan las cosas que ellos quieren que digan. Y luego entonces hay un montón de ingenuos como Adán y Eva que se creen las mentiras. Un montón de ingenuos que se creen las mentiras. Ejemplo, la ideología de género. Pero voy a poner varios ejemplos. Miren, Dios dice esta verdad. ¿Cuántos géneros hay? ¿Cuántos sexos hay? 2, hombre y mujer. ¿Y qué mentira está patrocinando el diablo a través de personas como las que acabo de decir? Que hay, yo no sé cómo, pero sacan un montonal de géneros. Yo no sé, pero por eso le puse N géneros determinados por los sentimientos. O sea, como tú te sientes. Tú naciste mujer pero te sientes hombre, bueno, pues eres hombre. O naciste hombre pero te sientes mujer, pues eres mujer. Y ahora otra vez te vuelves a sentir hombre, pues vuelves a ser hombre, y así te la pasas brincando como se te antoje. Dios dijo: solamente hay 2, hombre, mujer. Y eso se ve en los órganos externos y se ve también en la sangre, en los cromosomas. 2 sexos nada más, XX y XY, no hay más. No hay más. Otra, Dios dice: el matrimonio es la unión de un hombre y su mujer. Y la mentira que se propaga el diablo el día de hoy, y que un montón de ingenuos se la están creyendo, ingenuos como Adán y Eva, se la están creyendo, es que el matrimonio es formado por personas del mismo sexo.
Dios dice la verdad, la educación debe estar a cargo de los padres, responsabilidad de los padres. El diablo está promoviendo esta verdad, esta mentira, la educación a cargo del Estado. ¿Para qué? Para poder inculcar en los niños sus ideas perversas, sus mentiras. Quitarle la autoridad y el poder a los padres y quedarse en el Estado para enseñarles y formarlos como ellos quieren. Dios dice: no matarás, y el diablo patrocina esta mentira, el aborto. El aborto. Dios dice: los valores que yo promuevo son absolutos. El diablo dice: no hay valores absolutos, todos son relativos. Relativos. Todo depende del color del cristal con que se mira. Y podríamos poner más listas, y ahí le voy a dejar, pero podríamos agregar más, ¿verdad? ¿Sí o no? Se les puede ocurrir a ustedes. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente creación versus evolución. Las cosas que existen fueron hechas por Dios, el Creador. Pero la mentira que promueve Satanás a través de la falsamente llamada ciencia es: no, todo llegó a ocurrir por el azar hasta donde estamos. La vida inteligente que tenemos, el universo inteligente como está ordenado, se hizo al azar. Es una mentira. Una mentira que enseñan para hacer a un lado a Dios, el Creador. Quisiera decir un poquito de esto más. ¿Tengo tiempo? Ay, ya no tengo tiempo. Bueno, ya, se las digo en el otro culto, para los que se queden. Pero ahí les vamos a dejar. Muy bien, conclusión. La verdad pone a Dios de tu lado, la mentira pone a Satanás de tu lado. ¿A quién quieres a tu lado? ¿A Dios o a Satanás? Entonces, ¿qué debemos buscar siempre? La verdad. La verdad bajó del cielo, se encarnó, se hizo hombre. ¿Quién es? El que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo. La verdad bajó del cielo, se encarnó, se hizo hombre, se crucificó por nuestros pecados, después resucitó y ascendió al cielo. Eso dice la Biblia. ¿Quién lo cree? A ver, levante la mano. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que la verdad, Jesucristo se hizo hombre, bajó del cielo y vino a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados? Los que se identifican con la verdad entrarán en el reino de los cielos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que se identifican con la verdad entrarán al reino de los cielos. Los que se identifican con la mentira irán al infierno. ¿Con quién te identificas, hermano? Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos que tú des o impartas tu bendición a ella y nos hagas más conscientes, más cuidadosos de hablar verdad. Siempre que digamos algo, que sea verdad, y si no estamos seguros, mejor callar, no especular, no ocultar la verdad, no mezclar una parte de verdad con una parte de mentira, no repetir chismes que no nos constan si son verdad o son mentira. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.